¿Por qué razón nos vemos obligados permanentemente a ver cómo muchos de los sistemas de armas de nuestros ejércitos van siendo retirados del servicio sin que sus sustitutos estén operativos? ¿Por qué España no cuenta con una ley de programación militar que sea fruto del consenso, del pacto entre las diferentes opciones ideológicas? Los dos principales partidos políticos de nuestro país hace muchas décadas que debieron sentarse frente a frente para decidir qué fuerzas armadas necesitamos y cómo conseguirlas. Nuestras fuerzas armadas llevan demasiado tiempo siendo hijas de la improvisación de los diferentes gobiernos, de un signo ideológico y del otro. Nuestras fuerzas armadas necesitan de un pacto de Estado, y lo necesitan ya. Porque mientras que la seguridad nacional no sea una prioridad para nuestras instituciones, nuestro derecho a vivir en paz y en libertad no estará plenamente garantizado. Comenzamos. Uno de los máximos exponentes de lo que acabo de comentar es, sin duda, el arma submarina. Hasta principios del presente siglo, nuestra armada contaba en su flotilla de submarinos con 8 unidades, 4 de la clase Daphne, denominados S-60, y 4 de la clase Agosta o S-70. Los Daphne fueron encargados en la década de los 60 y entraron en servicio a principios de los años 70. Los 4 sumergibles, Delfín, Narval, Tonina y Marsopa, fueron retirados de la lista de buques de la Armada entre los años 2003 y 2006. Por su parte, los Agosta se encargaron a principios de los años 70, entrando en servicio en los años 80, la década siguiente. De los 4 submarinos de la clase S-70, todos a día de hoy están dados ya de baja, excepción hecha del S-71 Galerna, único submarino disponible en la actualidad en nuestra flotilla de sumergibles, y con más de 41 años desde que fuera entregado a la Armada allá por el lejano enero de 1983. Los submarinos están diseñados para tener un desempeño que no debería sobrepasar los 30 años. Cuando los S-60 entraron en servicio, el fin de su vida útil se produjo cuando correspondía, entre los años 2003 y 2006, mientras que los S-70 deberían haber sido sustituidos a mediados de la década pasada, cosa que ha ido ocurriendo a cuenta-gota por la inacabable espera en la llegada de sus sustitutos. Durante todo el periodo democrático se ha ido dejando agonizar al arma submarina. Recordemos que los Daphne y Agosta fueron encargados estando vivo Franco. La clase S-80, la única autorizada en el periodo democrático, comenzó a tomar forma en 1997 con la redacción del documento Concepto Preliminar de Objetivo de Estado Mayor para la realización del primer submarino S-80. Hasta 2004 no se da a Izar orden de construcción, lo cual no da comienzo hasta el año 2005. Es decir, en principio todo normal hasta ahí, 6-7 años en la definición del buque y otros 7-8 años para la construcción si todo va bien. Pero lo primero que habría que decir es que los Isaac Peral ya se sabía cuando empezó el proyecto que no iban a llegar a tiempo para sustituir a los Daphne. Y siendo un programa de diseño nuevo, para un país que comenzaba a diseñar por primera vez sus propios submarinos, ¿no hubiera sido lo normal que en la programación se hubiera previsto que los plazos no iban a cumplirse? Es verdad que todo lo que podía ir mal ha ido peor que mal, pero lo normal es que la previsión para 2012 de entrega a la Armada del primer S-80 hubiera estado en cuarentena. Parecía prácticamente ciencia ficción que se entregara en 7 años un submarino de diseño nuevo por un país que comenzaba esa andadura igualando los plazos de submarinos que ya habían sido fabricados por países con una acreditada trayectoria. Tal como se proyectó y programó el S-80, apenas daba para llegar a tiempo de sustituir a los Agosta, si todo hubiera ido bien. La pregunta es, si Izar había construido bajo licencia los Agosta en los astilleros de Cartagena en los años 80, ¿por qué en la década de los 90, cuando se diseña el magnífico Scorpène
España no adquirió, por ejemplo, 4 unidades para sustituir a la clase Daphné y así habríamos podido esperar con una cierta tranquilidad el desarrollo de la clase S80 para sustituir a los Agosta? Pues por falta de planificación, como siempre. ¿Sabéis qué es lo peor? Que España finalmente contará con 4 submarinos, o 6, u 8, dependiendo de lo que le apetezca al gobierno de turno en cada momento. ¿Dónde está la programación de defensa pactada entre las principales fuerzas políticas y aprobada por el Congreso de los Diputados, en donde se defina que nuestras necesidades pasan por tener 4, 6 u 8? Yo te lo diré, en ningún sitio, porque la programación de defensa de nuestro país pasa por lo que decide el gobierno de turno en cada momento. Si eso no es improvisar, que venga Dios y lo vea.